Luego además hay un par de noticias que comentar al respecto del Fútbol Club Barcelona, porque sabéis perfectamente que ayer, cuando hicieron oficial el traspaso de Vitor Roque, para mucha gente fue como una gran victoria del equipo blaugrana y así se han molestado en lanzarlo a las redes sociales como si realmente hubieran, ¡wow! Recupera la inversión, jugador amortizado, no sé qué, nada tal. Mirad, Marçal Llorente ha sacado efectivamente un artículo en el que deja muy mal parado la operación de Vitor Roque porque el Barça, lo creáis o no, ha asumido pérdidas con semejante operación. Pero es que además ayer hicieron un comunicado en el que hablaban de la fusión de dos de sus departamentos o de dos de sus áreas, o como queráis llamarlo, de Bridgeburg Invest y por supuesto Barça Productions, que en definitiva son una cagada mundial y que ayer explicaron muy bien en un hilo de Twitter. Quien asumo, además, es un socio del FC Barcelona probablemente bastante cabreado, ¿vale? Y luego vamos a comentar también el tema de Negreira porque efectivamente hay malas noticias, ¿vale? No puedo decir otra cosa porque aunque a mí me gustaría decir, oye, que ya empieza todo, que ya empieza el circo, no creáis que va por esa dirección. Bueno, vamos a ir por partes porque efectivamente lo de Vitor Roque, como digo, ayer fue, en definitiva, la consagración de una venta o de un fichaje que ha sido un auténtico desastre y para eso ha estado ni más ni menos que Marçal Llorente para desvelar todos los números. Vitor Roque, otro pufo sospechoso de Laporta y ruinoso para el Barça. El brasileño fue adquirido y vendido de manera fugaz, perdiendo 13 millones de euros en el proceso. 13 millones de euros, ¿vale? Me voy a saltar todo lo que es un artículo muy extenso, me voy a saltar todo lo que es la introducción, el poner el contexto, precisamente para que todo el mundo se dé cuenta de lo que venía siendo, compararlo con el Real Madrid, con los fichajes de Hendrik, tal y cual. Y bueno, pues el asunto es que vamos a entrar a lo gordo. En este fichaje fugaz de Vitor Roque, el Barça ha perdido bastantes millones en un solo año. Entre los 38 millones que costó de fijo y los 25 por los que vende, hay 13 millones de pérdidas. Pero es que además el Barça indemnizará al Betis con 4,5 millones para rescindir ahora el contrato de cesión de Roque, que finalizaba al 30 de junio para que lo pueda vender inmediatamente al Palmeiras. En septiembre de 2023, el club azulgrana traspasó a Abde al conjunto verde y blanco por 7,5 millones, conservando el 50% de la propiedad del jugador. Es decir, la totalidad del futbolista marroquí estaba tasada en 15 millones. Si el Barça ahora le da al Betis otro 30%, valorado en 4,5 millones, para que libere al futbolista, significa que, sumados a los 38 millones que costó Roque, el coste total para el Barça ha sido de 42,5. El Betis todavía está pidiendo más. Si ahora lo venden al Palmeiras por 25 millones, resulta una pérdida total para el Barça de 17,5 millones, a los que habría que añadir la parte del variable de los 31 millones que se haya podido cumplir, además de las comisiones que se pagaron a André Curí por su llegada y las que se le abonarán también por su salida. Y ya sabemos que Laporta, pagando el club, es muy generoso con sus comisionistas de confianza, con algunos de los cuales ha compartido empresa, como con Pini Zahavi. Por tanto, es fácil deducir que la operación Vitor Roque ha arrojado una pérdida para el Barça que sobrepasa los 20 millones por un futbolista que solo habrá estado un año. Además, la llegada del brasileño supuso al Barça otra pérdida importante, la del delantero canterano Marc Guiu, que vio cómo la llegada de Roque le barría o le bloqueaba el paso y decidió fichar por el Chelsea. Así que claro, lógicamente, cuando tú ves esto dices, joder, y nos han estado vendiendo por doquier, que efectivamente menudo éxito de operación, ¡guau, la hostia, hemos recuperado 25 millones, ya tenemos masa salarial, no sé qué tal! Y resulta que han palmado pasta como animales. O sea, para que veáis las dobles lecturas que se pueden hacer, y menos mal que existe prensa catalana crítica, hay que reconocerlo. Guijarro, Marçal Llorente, algún otro también por ahí que da bastante duro al FC Barcelona, porque en definitiva están tirando la verdad sobre la mesa. O sea, es que tampoco están contando nada del otro jueves que permita pensar que de alguna manera digas, hostia, tal, no. O sea, están diciendo la verdad y están diciendo lo que hay. Como también este hilo que hemos encontrado en Twitter, sumamente interesante, desgranando una operación que en definitiva también es no solamente ruinosa, sino que además cuestionable desde un punto de vista legal. Y aquí sí que os voy a poner la pantalla completa, lógicamente, para que lo veáis, porque evidentemente no os podéis poner nada. Seguramente muchos de vosotros lo habéis visto, debido a que es un tema bastante complejo. Voy a intentar explicar de la manera, decía por aquí la cuenta Don Furi, más didáctica posible, por qué lo de ayer comunica el club es un ataque bastante serio a la democracia, patrimonio, y cuestiona la rendición de cuentas a los socios.
Todos sabemos qué es lo comúnmente conocido como Barça Studios, ¿vale? Bueno, realmente Bridgebird Invest, sociedad dedicada a explotar los NTFs o NFTs y metaverso del club, participaba, como se indica en la foto, vendida por 200 millones, el 49% de los cuales impagados son 135 millones. Lo que ahora hace el club es fusionar a Bridgebird dentro de su matriz, Barça Productions, la empresa dueña de los derechos de producción de contenido audiovisual propio, Barça Games y los eSports. Pero ¿por qué es esto una barbaridad? Simple, en lugar de dejar la manzana podrida fuera, que es Bridgebird, con todos los problemas que tiene, lo que haces es integrarla dentro de una cesta de manzanas más atractivas. Pero esto no lo digo yo, lo dice el club. Bridgebird ingresa 670.000 euros al año, Barça Productions 3,4 millones de euros. Y ¿por qué es un ataque a la democracia del club y a la rendición de cuentas? La ley indica que en las fusiones, hay que desarrollar un proyecto de fusión que incluye, entre otras cosas, el tipo de canje de las acciones. ¿Por qué es importante que se someta a audiencia? Porque los socios tenemos que poder saber y votar qué porcentaje de participaciones. Además, esto es una venta indirecta de participantes de Barça Productions y la Junta no está autorizada a tal. Pero ahora viene lo que para mí es lo más sangrante de todo. ¿Por qué le estamos dando participaciones a empresas que tienen un impago con el club? Es decir, el negocio es redondo. Yo compro unas acciones por X, no las pago, luego fusionan y me tienen que dar un porcentaje de acciones mejores sin haber pagado las primeras. Es uno de los mayores atracos al patrimonio del club en bastante tiempo, por cómo se están haciendo las cosas. Y me preocupa el tipo de canje por lo siguiente. El capital social de Bridgebird está sobre los 400 millones de euros. Barça Productions vale 6 millones. El tipo de canje puede darles más porcentaje incluso. Es necesario que el club someta a audiencia y votación el proyecto de fusión redactado que justifique por qué a socios con impagos en firme y depreciados en cuentas se les permite acudir al canje en lugar de cancelar los acuerdos de compra. ¿Por qué hace esto el club? Permite dar más valor a las participaciones que están vendidas, incentivando así al pago de los impagados y permite mejorar las cuentas. De no fusionar estaría obligado a depreciar la puesta en equivalencia y provocaría casi seguro pérdidas, ¿vale? Segundo año. En resumen, vendimos algo por un precio que no lo valía y en lugar de dejarlo estar, le vamos a dar más valor para que no nos paguen. Es como si compras un trastero por un dinero que no lo vale, lo pagas y el promotor te da un piso para que pagues. Sé que soy muy crítico con Laporta, a veces puede que injustamente, lo admito, pero en serio no os hacéis una idea de la barbaridad que esta operación y aún más no consultar ni dar trámite de audiencia a los socios. O sea, más claro el agua. No es solamente que no les han dicho ni mu al respecto, sino que encima la operación es bastante cuestionable desde un punto de vista legal. Pero como de costumbre, ¿quién le va a poner los cascabeles al gato? Absolutamente nadie. Laporta opaca todo y no permite que absolutamente ningún socio que se supone que son parte propietaria del club tenga acceso o conocimiento a lo que ocurre. Aparte de que la mayoría dirá, me voy a meter yo en temas legales que no tengo ni puñetera idea. ¡Pum! Y lo dejan correr. Y él se sigue saliendo con la suya, porque en definitiva es una chapuza. Si en definitiva a una manzana podrida le estás doblando el valor de una manera teórica que no lo tiene, ¿vale? O doblando el precio, no el valor. El precio, evidentemente el valor sigue siendo igual, pero el precio se multiplica. Y encima estás premiando al que no pagó con que la manzana podrida que te dejó dentro ahora vale más. Ahora vale más. Y sin embargo nadie dice nada contra esto. O sea, es como decir, pero madre mía, la que les están vendiendo es simplemente espectacular, ¿vale? Pero como no soy socio del Barcelona, a mí personalmente, que hagan lo que les dé la gana, que es su problema y desde luego no el mío. Pero desde luego, si algún socio se toma la molestia, esto tiene visos de ser manifiestamente ilegal o por lo menos cuestionable. Veremos a ver qué pasa. Tema de Negreira. Lógicamente, hace un par de semanas os informé de que Tebas y Xavier Esteva Fernández habían presentado un escrito al juzgado de Barcelona número 1, me parece que es, diciendo que no había razón para seguir investigando, había que empezar con la fase oral ya. Y que por qué no se empezaba, que había material suficiente para iniciar y efectivamente para precipitar el fin de una investigación que dura ya 2 años con la finalidad de que haya culpables o sentenciados o lo que sea. Pero que no es normal que se esté dilatando tanto en el tiempo. Algo con lo que el Real Madrid, como sabéis, no concuerda porque ha pedido un aplazamiento precisamente de la instrucción de hasta 6 meses. Pues bien, efectivamente, el escrito de la Liga, el escrito de Xavier Esteva Fernández no ha tenido respuesta, ¿vale? Llevamos 2 semanas, no se ha pronunciado el juez al respecto y por tanto, por lo menos que nosotros sepamos o que haya salido
salido a la luz y por tanto debemos concluir que el tema de Negreira no tendrá una fecha próxima de manifestación, sentencia o siquiera de fase oral. No tenemos todavía noticia, con lo cual asumo y presumo que probablemente el tema de Negreira se va a alargar mucho más en el tiempo de lo que la gente piensa. ¿Por qué tengo un problema con esto? Pues porque en tanto en cuanto tú no tienes todavía ningún culpable, honestamente creo que estamos haciendo una auténtica chapuza en un proceso muy serio por el que el equipo, el FC Barcelona, pagó presumiblemente al número 2 de los árbitros. Sin embargo, siguen jugando sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de ambaje, sin ningún tipo de obstáculo y lógicamente esto es sangrante para un mundo del fútbol limpio y sobre todo legal. Así que a mí me parece un auténtico desastre que se haya producido esto, pero de momento no ha habido contestación, no se ha hecho pública y no hay razones para pensar que se vaya a adelantar nada. Vamos con otra cosa que sí que nos interesa más a los madridistas, porque ayer OK Diario sacaba un artículo que dejaba a todo el mundo boquiabierto porque, bueno, pues se ha molestado en analizar que efectivamente desde que el Real Madrid sacó la carta famosa, bueno, pues Medina Cantalejo ha tenido a bien ni más ni menos que ponernos a 7 árbitros del Negreirato, que lógicamente luego han seguido haciendo de las suyas en lo que a decisiones arbitrales se refiere, que a mí sinceramente me llama muchísimo la atención, porque la verdad es que por estos lares es por donde va toda la movida. La cruzada de Medina Cantalejo ha designado a 7 negreiros desde la carta del Real Madrid. Se venga de la carta del Real Madrid designando 7 árbitros de los salpicados por el caso Negreira para los partidos del conjunto blanco. El CTA de los Medina Cantalejo mantiene su cruzada contra el Real Madrid después de la dura carta que enviaron desde el club. El colegiado canario vuelve a verse las caras, en este caso Hernández con el Real Madrid. El árbitro es uno de los grandes señalados históricamente por los blancos, aunque en los últimos encuentros es cierto que no ha sido protagonista de polémicas, sí que se vio envuelto en escándalos con anterioridad, llegando incluso a tener una discusión con Sergio Ramos en la que el entonces capitán le preguntó si tenía algo personal con él. Antes los árbitros eran más respetuosos y los capitanes podían hablar con ellos, en este caso parece que no, la arrogancia es algo que se tiene o se tiene. Le he preguntado si tenía algún problema personal conmigo y que si lo tiene me lo dijese y lo arreglábamos, señaló el central tras un partido contra el Levante que tuvo al de Lanzarote como uno de los protagonistas. Las polémicas se sucedieron en la última etapa de Negreira como vicepresidente del CTA, El árbitro canario era próximo a los Negreira, su conexión con Javier Enríquez, hijo del ex número 2 del CTA, era más que clara, como desvelamos en OK Diario. 4 árbitros interrogados por la Guardia Civil durante la investigación del pago del Barcelona al directivo arbitral dijeron que Hernández había recibido los famosos cursos de coaching. Además, el propio árbitro reconoció en el cuestionario que les hizo el CTA que se había reunido en varias ocasiones con él en hoteles antes y después de los partidos, incluso después de 2018 cuando Negreira salió de la cúpula arbitral. Así que bueno, pues ahí tenéis los datos para que os hagáis una composición de por qué nos siguen dando duro y por qué la carta no ha servido de prácticamente nada.